Siempre nos han contado la historia del Edén de la misma manera. Adán, Eva, una serpiente y la famosa fruta prohibida. Nos enseñaron que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿sabías que había otro árbol en ese jardín del que casi nadie habla? El libro del Génesis menciona un segundo árbol, el árbol de la vida. Un árbol diseñado para otorgar inmortalidad física. Y justo después de que la humanidad comete su gran error, Dios hace algo que a simple vista parece cruel. Los expulsa del jardín y bloquea el acceso a este segundo árbol. Les prohíbe vivir para siempre. De repente, el ser humano se vuelve mortal, con fecha de caducidad. A simple vista parece un castigo implacable. Pero, ¿y si te dijera que la muerte no fue una venganza? ¿Y si te dijera que la mortalidad fue, en realidad, el mecanismo de rescate más brillante jamás diseñado? Bienvenidos a Fragmentos del Cosmos. Hoy vamos a analizar la muerte, no como un final espiritual, sino como una actualización de hardware. Imagina que el cuerpo humano es una computadora perfecta, pero acaba de infectarse con el virus más destructivo posible a nivel de la raíz: el mal, el egoísmo, el pecado. Si Dios hubiera permitido que Adán y Eva comieran del árbol de la vida después de haberse corrompido, habrían vivido para siempre, pero infectados. Piénsalo un segundo. Imagina a los peores tiranos de la historia humana, a los dictadores más crueles o a los criminales más despiadados, viviendo eternamente, con siglos y milenios para perfeccionar su maldad sin que nada los detenga. Hubiera sido un infierno literal en la tierra. Por eso, la muerte física actúa como un cortafuegos, un límite de seguridad. Restringe el radio de daño de cualquier ser humano a un máximo de unos 80 o 100 años. La mortalidad garantiza que el mal individual tenga fecha de caducidad y no domine el mundo para siempre. Pero la muerte hace algo más. Es un requisito legal para reiniciar el sistema. El apóstol Pablo lo explica en la Biblia usando la ingeniería agrícola. Él dice que cuando se siembra una semilla de trigo, esa semilla tiene que ser enterrada y morir para poder liberar a la nueva planta. Dice textualmente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Piensa en tu computadora otra vez. Si está infectada hasta la médula, no puedes arreglarla solo borrando un archivo. Necesitas formatear el disco duro y cambiar las piezas dañadas. La muerte física es ese apagado de seguridad. El cuerpo, que está dañado por el tiempo y la enfermedad, se desintegra. Polvo eres y al polvo volverás. Y tu conciencia, tu alma, es extraída y guardada de forma segura en lo que podríamos llamar un servidor temporal. En la Biblia, a esta sala de espera se le llama el Seol o el Hades. Allí, la identidad se mantiene a salvo, esperando el momento del gran reinicio, la resurrección. El momento en que el Creador ensamblará un nuevo hardware 2.0, un cuerpo glorificado e incorruptible, y le descargará tu conciencia original. Sin la muerte temporal, estaríamos atrapados en un bucle infinito de sufrimiento en un cuerpo defectuoso. Pero aquí es donde la mente nos hace un cortocircuito. Si Dios ya escribió en el libro del Apocalipsis cómo termina todo esto, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no significa eso que ya todo está decidido? ¿No significa que no tenemos libre albedrío y solo somos marionetas siguiendo un guión? Esta es la gran paradoja. Pero el error está en pensar que Dios experimenta el tiempo igual que nosotros. Imagina que el tiempo es como una película en un rollo de cinta. Nosotros, los humanos, estamos dentro de la película. Solo podemos ver el fotograma actual, nuestro presente. Pero el director de la película está fuera de la cinta. Él puede ver el principio, el desarrollo y el final al mismo tiempo. En la física cuántica, a esto se le parece la teoría del universo de bloque. Y en la Biblia, el profeta Isaías lo describe perfecto cuando Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Que Dios sepa cómo termina la historia no significa que Él te obligue a tomar tus decisiones. Es como si estuvieras viendo la repetición de un partido de fútbol grabado. Tú ya sabes exactamente quién va a ganar y quién va a fallar el penal. Pero el hecho de que tú sepas el resultado no obligó a los jugadores a moverse. Ellos jugaron libremente en su momento. El Apocalipsis no es un guión que nos obliga a actuar. Es un mensaje del programador enviado desde el final de la simulación para advertirnos hacia dónde nos llevan las decisiones que tomamos hoy. Y al final de ese libro, la historia se cierra en un círculo perfecto. En el último capítulo vemos la tierra renovada, y ¿qué vuelve a aparecer en el centro de la ciudad de luz? El árbol de la vida. Sus hojas, dice el texto, son para la sanidad de las naciones.
Lo que se perdió en el principio se restaura en el final, pero esta vez blindado contra el mal. La muerte nunca fue el destino final, fue solo el puente de mantenimiento necesario para llevarnos de vuelta a casa. ¿Y tú? ¿Habías pensado alguna vez en la muerte como un mecanismo de seguridad cósmica? Déjamelo en los comentarios. Si este viaje por los fragmentos del cosmos te hizo ver la realidad de otra manera, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima revelación.